Pero yo creo que hoy podríamos hablar un poco de teología. A mí me gustaría sobre todo, porque como estoy en la psicología, aportar, digamos, la visión neuropsicológica de la experiencia de la espiritualidad, de la teología, de lo que es, digamos, el misticismo, ¿no? Y lo escatológico, entendiendo lo escatológico como la conexión con lo intangible y lo superior, no como aquella otra acepción, ¿no? Sí, porque hay gente que lo confunde. Sí, claro. Este puede ser un debate muy interesante, porque yo no soy practicante ni creyente de ninguna religión ni nada, y siempre podemos encontrar una zona común en la cual nadie lleve la razón y los dos lleven la razón, pero es verdad que es un debate eterno entre pragmatismo y lógica contra creencia, fe y dogma, de alguna forma, ¿no? Si quieres, podemos empezar a contar una experiencia personal que he tenido hace muy poquitos días. ¡Qué guay! Y sacamos conclusiones sobre eso. Yo, para ser exacto, el día 11 de octubre, tenía vacaciones y me fui a Roma. En Roma, pues ya sabemos lo que hay, es la cuna de la civilización latina, parte de Grecia, y allí tuve la oportunidad de subir la Santa Escala. ¿Sabes lo que es? ¿Una escalera santa? Exacto. Cuando Jesucristo fue apresado y llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado, subió unas escaleras descalzo, y esas escaleras fueron llevadas pieza a pieza de Palestina, de San Israel, lo llevaron a Roma, y están en una iglesia. Con el paso de los siglos, como esas escaleras se han subido de rodillas, se han subido mucho, las han cubierto de madera, dejando en el centro un huequecito para poder tocar, porque claro, al final lo que es el mármol, con el paso del tiempo, se va horadando con el frote. Entonces yo tuve la oportunidad, que la última vez que fui no pude ir porque la iglesia estaba cerrada por reformas, pero esta última vez pude ir. Está obligado, hay dos escaleras, una que es la Santa Escala y otra normal. Si quieres subir a la capilla puedes subir por los dos sitios, pero si subes por la Santa tienes que subir de rodillas. Entonces, si quieres, empezamos. Para mí fue muy especial como creyente subir por esas escaleras que tienen ese significado, que para la lógica, que es a lo que tú ibas a decir, es una escalera normal, ¿vale? Para una persona que lo ve y pensándolo en frío, es una escalera normal y corriente, pero todo el sentido y todo el significado que lleva detrás subir esas escaleras, ¿no? Tocar, pisar, bueno, realmente no pisas, pero tocas un elemento por donde ha pasado para ti lo más sagrado. ¿Y qué sentiste? ¿Cuál fue la experiencia subjetiva de estar allí y de...? Pues yo me emocioné muchísimo. Sí que es cierto que cuando estás subiendo y subes de rodillas, yo con el peso que tengo, supongo que para una persona normal también cuesta, ¿no? Pero para una persona con sobrepeso, pues la rodilla, las piernas, te duele, o sea, es doloroso. Y yo el sentimiento que yo tenía era de decir, bueno, si yo que estoy sano y no he pasado por una tortura, ni he pasado la noche en vela, ni me han escupido, ni me han maltratado, ni me han insultado, y yo he subido aquí tan fresco que he dormido en una cama y me duelen las piernas, imagínate a una persona, primero, que siendo quien es, porque es un debate que lo voy a dejar a un lado porque es un debate que da para un directo solo, pero una persona que ha sido torturada y demás, que sube estas escaleras sabiendo que es inocente y que va a ser juzgado y que sabe perfectamente cuál va a ser el final, ¿no? Y que sube entero, sube sin ayuda y sube con todos los dolores de toda la noche y de todo esto, y yo puedo subir perfectamente, ¿no? Entonces y tener el honor de pisar por donde he pisado. Eran 28 escalones. Mira, preguntan aquí en TikTok que de qué religión somos. Yo soy católico. Yo no profeso ninguna confesión religiosa. No hay una donde encasillarte, ¿no? No te encasillas en ningún... No, yo me considero espiritual, entendiendo espiritual por una serie de valores metafísicos que me impiden ser fríamente pragmático. No obstante, para mí es necesario siempre el contacto con lo físico y con lo directo para poder corroborar. Es decir, tengo mentalidad científica y no puede ser de otra forma porque estoy en psicología, ¿no? No obstante, yo tengo una rama, digamos, divergente, en la cual yo soy tarotista, yo soy profesor de tarot, de cábala, y también me gusta la astrología cabalística y todo esto. Lo que ocurre es que yo, sinceramente, lo estudio, lo analizo, lo enseño desde una perspectiva, pues, no adivinatoria, no predictiva,
es simplemente la perspectiva objetiva que tiene, que es el cúmulo de conocimientos filosóficos desde la antigüedad hasta hoy y la enseñanza de la carga simbólica, numérica y bueno, y significativa que tienen todas estas herramientas, que al final son de alguna forma el crecimiento de la propia mentalidad científica de hoy en día. Es decir, yo no creo que una persona con unas cartas del tarot pueda hacer más que simplemente tirar y leer lo que aparece. Pero es cierto que es una herramienta que es bella y que contiene para mí muchas enseñanzas por precisamente el contenido y la estructura que tienen. No creo que sea un elemento mágico, no creo que sea un artefacto, un artilugio para invocar a nada. Yo creo que eso ya es una cuestión de creencias, ¿no? Por tanto, sí tengo una rama espiritual, pero no la considero religiosa ni mucho menos mágica en términos absolutos. No creo en la magia en ese sentido, ni mucho menos. Sí creo que existen cosas que el ser humano no conoce, no toca y debería conocerlo en un futuro, pero creo que el camino es plenamente científico y creo que en el fondo la ciencia toca la magia porque siempre está descubriendo desde esta orilla la otra orilla, ¿no? Que es lo incognoscible al final, ¿no? Que es lo ignoto desde la fisicalidad, ¿no? Esa es mi postura un poco. Me enrollo mucho, perdonadme. No, es necesario para que quede claro, si no, el problema que tienen muchas cosas, o sea, muchas veces es que como tendemos a simplificar, con una persona que dice que es tarotista, pues que te viene a la cabeza. Hombre, es necesario. Además, que claro. Me da miedo decir que practico tarot porque la gente piensa que soy un magufo, un timador, que voy diciendo, pues tú vas a morir, te van a dejar. No, cada uno hace su vida, es responsable de su vida, no tiene nada que ver. Claro, pero es la fama que se tiene, ¿no? A mí me pasa algo parecido cuando digo que trabajo en la ONCE, ¿no? Que piensan que tengo alguna tara, pero la tengo, pero no es porque trabaje en la ONCE, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay que explicarlo porque tendemos a simplificar y al final, pues... Claro. Pues y al final son cosas muy complicadas. La religión es algo complicado. Se puede estudiar desde una perspectiva psicológica, la psicología de la religión, o incluso, como haciendo colación de lo que has dicho, del tema, de una perspectiva neurológica. Y eso sí que es interesante. ¿Qué aporta la neurología al mundo de la religión? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, pues, a mí me gusta más desplegar los misterios desde la falsabilidad, desde el conocimiento, que desde la creencia. Al final, creer parte de uno mismo, pero el conocimiento parte de una dialéctica con una supuesta objetividad, ¿no? Que al final es lo que interesa, ¿no? Es salirse de nosotros para encontrar una realidad externa, ¿no? Sí que también es verdad que hay religiones o hay creencias, sobre todo de sucesos que han ocurrido en los que se cree porque hay testigos que se van pasando esas historias se van contando en tradición y al final llegan hasta nosotros. Entonces ahí hay una unión entre la creencia y lo histórico, ¿no? Hay alguien que estuvo allí, hay alguien que vio esas cosas, hay alguien que las escribió. Sí que, hombre, luego, por supuesto, entra debate si se cree la versión de esa persona o no se cree, o si esa persona entendió bien el mensaje, no lo entendió, hablo sobre todo del tema, la diferencia entre, por ejemplo, el Jesús cristiano, o sea, el Jesús divino y el Jesús humano, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una buena manera de enfocar el tema, sobre todo dividir el tema entre lo que es realidad, lo que es creencia, lo que es lógico, lo que es tocable, por decirlo de alguna manera, y lo que no es tocable, para que se entienda. Es decir, la escalera que yo tocaba era una escalera, era una piedra. Es una reliquia al final, ¿no? Pero lo que yo estaba tocando para mí era una totalmente diferente que para otra persona. Claro. Nos ha preguntado si vamos a hablar de arqueología. Sobre todo vamos a hablar desde una perspectiva, por un lado filosófica, religiosa, teológica y por otro lado pues psicológica y científica, ¿no? Es un poco las dos perspectivas. A ver, yo creo que la carga simbólica de los objetos, de las cosas que tocamos, crean en parte el caldo de cultivo para la experiencia religiosa. Es decir, la expectativa que se produce de respuestas o de cambios hacia algo bueno. Por ejemplo, la Santa Escala representa
la salvación de la humanidad o representa una serie de valores que están por encima de lo que consideramos neutro, ¿no? O sea, son valores positivos que dan sentido a la vida del católico, del creyente. Entonces, yo creo que esa carga simbólica es el meollo de la cuestión, porque una reliquia, incluso una cruzada, un acto, ¿no? Que se acomete en nombre de algo superior, al final es un acto simbólico, porque el hecho de ir a un país y matar por una guerra santa no tiene sentido si no tiene una carga simbólica que solo entienden aquellos que acometen la guerra santa como sujetos activos. Aquellos que están siendo masacrados quizás no entiendan nada, ¿no? Entonces yo creo que el kit de la cuestión no es tanto, y es una apreciación personal, no es tanto el objeto, por ejemplo la escalera santa, como el significado simbólico que contiene para todos los fieles. Y lo que tú has dicho de la tradición, que al final es generacional, ¿no? Transgeneracional, y se va transmitiendo y se va cultivando también una serie de dogmas que se imprimen en textos sagrados, ¿no? Esos textos tienen una carga simbólica también, y se construye al final, digamos, una institucionalización a partir de todas aquellas, digamos, todos aquellos objetos y todas aquellas, digamos, acciones que, digamos, establecen conexiones con lo divino, ¿no? Por ejemplo, rezar es un acto que establece una conexión con lo divino, pero, claro, trayendo a colación la neurología, el acto de rezar o el acto de meditar crea descargas neuronales y conexiones concretas que producen respuestas emocionales y respuestas internas. Esas respuestas se podrían decir que son la experiencia religiosa subjetiva, ¿no? Pero claro, yo creo que reducirlo todo al conductismo, ¿no? A una respuesta o a la reactividad interna, también es hacer un poco de trampas. Yo no creo que la experiencia religiosa sea simplemente una liberación neuronal, porque simplemente... Yo creo que el rezo, o sea, me siento bien porque rezo porque me siento bien, al fin y al cabo vacía de contenido lo que es el rezar. Puede ser que se produzca, ¿no? Es decir, en un momento y puede ser una explicación muy lógica de decir, me siento en por ejemplo, una crisis personal de tal, rezo y al rezar me siento escuchado, me siento atendido. Si luego por casualidad esa situación mejora, creo que ha sido gracias a este rezo, y se produce ahí una conexión de cuando rezo se liberan endorfinas positivas y así se crea ese vínculo. Yo creo que hay algo más ahí, hay algo más. Es decir, puede que se dé, pero hay algo más de trasfondo. ¿Pero qué es lo que hay? La gran pregunta es, ¿qué algo más hay? Claro, o sea, eso no se puede saber, eso es que es creencia, ¿no? Claro, a ver, desde mi punto de vista, cuando uno reza porque se siente bien, porque se siente conectado con Dios y todo esto, al final está empleando la religión como una terapia para hallar, digamos, un bienestar, ¿no? Eso no es malo, eso es positivo, ¿eh? Yo no estoy en contra de ello. Pero claro, creo que hay diferentes finalidades en la acción religiosa. Una puede ser la neumática, de pneuma, ¿no? O como diría Pitágoras, la matemática, ¿no? El encuentro con la mátesis, con el conocimiento que da sentido a las cosas, ¿no? Pero claro, yo creo que poca gente en el fondo se para a hacer un análisis exhaustivo de la conexión con lo divino, porque al final eso pertenece más al ámbito teológico académico, ¿no? que al propio ámbito del practicante. El practicante sigue una serie de tendencias dogmáticas que lo que hacen es estructurar la vida supuesta del católico medio, del creyente medio. Entonces, yo creo que muchas personas usan la religión como terapia, como una forma de sustituir al psicólogo, por diciéndolo así mal, ¿no? Y pronto. Y creo que al final se pierde la propia magia del conocimiento teológico, que además creo que es indivisible al propio ser humano, porque el ser humano existe y de dónde viene, y la propia ciencia intenta siempre encontrar respuestas a lo teológico. Claro, el concepto de Dios ya es escurridizo.
Dios puede venir de Deus, que puede venir de Zeus, que puede venir de primera causa de vida, pero primera causa de vida no nos vale, porque primera causa, primum mobile, al final tampoco tiene un contenido, digamos, ontológico amplio. Un santo, no recuerdo si era San Agustín, no recuerdo, decía, si crees que entiendes a Dios, es que no lo entiendes nada. O sea, cuando crees que empiezas a comenzar a entender a Dios, es que estás totalmente perdido. Claro.